comienza la mesa redonda que trata de la historia de la contabilidad vía privilegiada de aproximación a la investigación histórica. Y bueno, pues ya sabéis de qué va la cuestión, ya lo he dicho en charla, ¿verdad? Que pretendemos pues, que se reconozca formalmente un hecho que ya viene siendo reconocido, que ya viene siendo actuado por todos los historiadores de la contabilidad. Prácticamente no conozco, ¿verdad?, trabajos de la contabilidad actuales que se centren nada más que en el estudio de las técnicas contables. Hay meritorios, por cierto, el tema que reconocer bien, pero la mayor parte de ellos se adentran en el contenido de los registros contables para analizar el contexto de los mismos y también, ¿verdad?, la calidad de operaciones, etc. Son aportaciones, digamos, pues de la ciencia, ¿verdad?, pues que engloba ambas actividades, tanto historia de la contabilidad como la historia económica, que yo pienso que es la disciplina madre de la historia de la contabilidad. Bien, entonces creo que aquí en este congreso, en este encuentro, estamos intentando decir que no solamente es una parte de la historia económica o una forma de hacer historia económica, que la historia de la contabilidad es una disciplina que hay que tener en cuenta en cualquier tipo de investigación histórica, porque cualquier tipo de actividad humana tiene una parte dedicada pues a aspectos económicos y en consecuencia tiene que llevar cuenta. Hay que investigar siempre si hay cuentas o no de cualquier tipo de actividad. Las hay, pues hay que tener. Entonces, ya sin más preámbulos, empezamos con esta mesa redonda que trata de distintos aspectos o de distintas disciplinas que están conectadas o que pueden estudiar a través de la historia de la contabilidad. En primer lugar, tiene la palabra la profesora Matilde Casares, que nos hablará, ¿verdad?, pues de las conexiones de historia de la contabilidad con la historia de la mesa. Pues, adelante, Matilde, por favor. Muchas gracias, primero por haberme invitado a este encuentro que hace una chica como yo en un lugar como este, porque en realidad mi perfil es de historia económica y aquí todos son reputados contables y me siento un poco abrumada ante tanto, pero en fin, mi aportación fundamentalmente, como ha dicho bien Hernández Esteve, se debe a que pues primero, en mi labor de investigación, en mi trayectoria investigadora, que ha tenido como dos partes, y dos partes muy bien definidas, y siempre han estado vinculadas a la paleografía, es decir, mi encuentro, mis hallazgos contables, como fue el primero que me hizo hacer mi memoria de licenciatura, y uno segundo, el darme con 2 libros de cuentas completos, de 2 contables, de 2 pagadores de la Alhambra, que me puse muy nerviosa primero porque es que no tenía ni idea de paleografía, que si no llega a ser por nuestro amigo querido Esteban, que tan gentilmente siempre ha estado ahí presente para podernos ayudar en cualquier momento. Tu generosidad nos abruma, la verdad, porque no es normal que en un tiempo actual... No, sí, pero es cierto, yo quiero que esto se quede claro. Entonces me animó a venir a este encuentro y yo gustosamente he venido, a pesar de que me siento un poco más abrumada en este aspecto, ¿no? De no estar en la línea quizá. Bueno, mi trayectoria de investigación ha sido siempre la Alhambra. En realidad, ustedes se preguntarán ¿y qué se puede saber en este aspecto, ¿no?, para la historia de la contabilidad? La Alhambra es una ciudadela, la Alhambra fue una fortaleza, la Alhambra fue un sitio real. Entonces, la tendencia de investigación comenzó por historia del arte, gracias a 2 profesores, una profesora de paleografía, María Angustia Moreno Romero, y don Jesús Bermúdez Pareja, que era el director del museo y director del archivo de la Alhambra. Y ellos fueron los que me marcaron la fascinación por la investigación de archivos, y toda mi vida me he tirado como un ratón de archivos, la verdad que es porque me gusta. Entonces, intentando buscar pues, datos para lo que es la etapa cristiana de la Alhambra, del encuentro de la toma de Granada por los Reyes Católicos, pues he ido avanzando en mi estudio hasta que, lógicamente, una vez que conseguí ya la titularidad
historia económica, fue cuando verdaderamente yo cambié un poco la trayectoria de mis investigaciones, haciendo hincapié lógicamente en lo que son los estudios de historia económica. El perfil que empezó fue por historia del arte, pero yo, una vez que iba indagando, como han dicho antes, los catálogos que son tan importantes para cualquier investigador, las palabras claves, pues, la Alhambra de Granada o obra y reparo de la Alhambra de Granada, siempre me remitían a lo mismo, a los libros de cuentas. Entonces, en los libros de cuentas, pues yo he tenido que transcribir como unos 10.000 documentos y catalogarlos y luego aprender qué es lo que decían, es decir, lo que es la contabilidad castellana y del sistema contable de pliego datado, de cargo y data. Pues yo, mis primeros conocimientos sobre este respecto fue a través de Lázaro Rodríguez Ariza y por supuesto que me presentó a don Esteban Fernández Teve, y gracias a eso pues yo comencé a indagar y la verdad es que es fascinante, me gustó y ahí comencé un estudio histórico, un estudio económico, un estudio artístico, un estudio jurídico laboral. Es decir, todo esto yo lo he podido sacar, mi trabajo tiene una biografía de estos dos pagadores de la Alhambra, concretamente Cebrián y Gaspar de León. La cronología abarca desde 1547 a 1627 y el primero de los leones vino con los Reyes Católicos, es decir, yo hago una genealogía, una posible genealogía y todo esto a través de los libros de cuentas, es decir, la estructura nos la ha presentado fabulosamente de los libros de cuentas por cargo y data el profesor Hernández Teve. Y eran exactamente igual, es decir, la cuenta castellana, la centralización del texto, la parte para las firmas y la parte derecha para las cantidades. El sistema de cargo y data es muy claro y es el mismo, es decir, el mismo que yo he tenido que trabajar. Entonces, había 4 legajos de la Contaduría Mayor de Cuentas en la primera época, el legajo 1220, el legajo 1023, el 1278 y el 684. Los 3 primeros de Cebrián León como pagador de la obra de la Alhambra y el último de Gaspar de León. ¿Qué he podido yo sacar de aquí? ¿Qué orden tienen estos libros? Estos libros no solamente tienen cuentas, concretamente los libros contables de estos 2 pagadores, sino que comienzan pues, con una pequeña introducción histórica de donde he podido sacar la biografía. Entonces, ¿cómo puede llegar una persona a ser pagador? Entonces, me llega pues, son una fuente desde luego indescriptible porque aquí para nosotros es una clarísima, como dijéramos, visión que no se podía uno pretender que eso se pudiera contemplar en un libro de cuentas, pero estaba dentro. Luego venían los nombramientos, después de los nombramientos las instrucciones contables, después las instrucciones laborales, lo que debe de hacer el pagador, lo que debe de hacer el que escribe, lo que debe de hacer el maestro mayor, lo que debe de hacer el veedor, es decir, son instrucciones y sobre todo lo que tiene que hacer el obrero, que entran dentro del campo del plano puramente político. Por tanto, todo esto, todos estos elementos, todas estas fuentes están en la primera parte. Luego ya viene la parte que es los cargos y las datas. Los cargos van precediendo a las datas, donde de los cargos que he podido sacar, pues de los cargos he sacado concretamente qué rentas eran las que financiaron la obra de la Alhambra del siglo XVI. Y no solamente las rentas, sino incluso los nombres de ellas, la cantidad de cada una de ellas, y todo eso, aunque ya había sido estudiado previamente, lo he podido confrontar con los libros de cuentas que yo tenía en mi poder y me di cuenta de que no se ajustaba la cantidad que modélicamente pudiéramos decir todos los autores habían trabajado y con lo que verdaderamente estaba en poder del pagador, que es el alta de Trellar. No tiene nada que ver. Había se rezagaban en el pago. ¿Y por qué se rezagaban? Bueno, hay un hecho evidente que se recoge en el libro de Cebrián León, es la Revolución Morista de 1568, que eso afectó a Granada, por supuesto, porque las rentas que le cobraban a los moriscos eran bastante cuantiosas y de las cuales una parte, un porcentaje de esas rentas, iba a pagar, fueron consignadas para pagar las obras de la Alhambra y concretamente